Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Elige bien. Elecciones Generales 2021. Muy bien, estamos en Elige Bien y hoy día tenemos invitado a Luis Iberico. Él es candidato a la segunda vicepresidencia por Alianza para el Progreso. Bienvenido, señor Luis Iberico. Karina, ¿cómo estás? Acá compartiendo pues la preocupación de la situación que está viviéndose en el país respecto a las vacunas. Yo te digo, siempre veo con escepticismo los anuncios del gobierno. Espero que esta vez, más tarde, como se ha anunciado, se aclare bien cómo va a ser la importación de vacunas por parte del gobierno. Lo que hay que destacar es que las expresiones que tuvo el presidente el día domingo, donde quiso confrontar ricos contra pobres o clases medias contra pobres, empresa contra Estado, al final lo han llevado a que tenga que llamar corriendo a la presidencia de la CONFIEP, a Palacio de Gobierno, y a exponerle a ella, lo que espero después nos exponga a todos los peruanos, lo que está haciendo el gobierno, porque lo concreto es que hasta el día de hoy tenemos 1 millón de vacunas en el país. El resto es, como decía Santo Tomás de Aquino, ver para creer. Y otro punto que me preocupa, ¿no? Se habla en esta reunión con la presidenta de la CONFIEP de las 48 millones de vacunas, que me parece excelente, ¿no? Pero yo entiendo pues que se estaría refiriendo a lo que ya anunció ante el Congreso el ministro de Salud, de un acuerdo marco con Sinopharm por 38 millones de vacunas y un acuerdo marco con Pfizer por 20 millones de vacunas. Estaríamos ahí hablando de 58 millones de vacunas. Pero hay que precisar ahora, cuando hable el presidente, si estamos hablando de convenios marco o si estamos hablando de contratos cerrados, como dice la presidenta de la CONFIEP. Porque como usted bien sabe, Karina, un convenio marco es una generalidad, ¿no? Es prácticamente una declaración de intenciones, que es un primer paso que se tiene que dar. Dentro de ese convenio marco ya vienen las cosas específicas. Entonces lo que nos tiene que decir el gobierno, el presidente, no sé, sin dejar lugar a la menor duda, es cómo, cuándo y dónde, ¿no? Cómo están comprando, para cuándo vamos a tenerlas, a dónde están comprando, el cronograma y cosas más específicas, más aterrizadas, porque tenemos que comprender la desesperación de la ciudadanía y por supuesto de empresarios como don Miguel Sixia, que quieren vacunar a sus trabajadores, no hacer negocios con la vacuna, vacunar a sus trabajadores, en el caso de los transportistas, para que puedan manejar los ómnibus, hacer el servicio de terramosas y terramosos, hacer el servicio de counter, sin contagiarse ni contagiar. Entonces yo creo que acá todos tenemos buenas intenciones. Lo que tenemos que ver con claridad es lo que está proponiendo el Estado, que hasta el momento ha procedido, desgraciadamente, con ineficiencia y con ineficacia. Resultado, miles de personas con sus balones de oxígeno pagando un montón de plata por comprar aire. Entonces espero que haya un mensaje claro por parte del gobierno más adelante para ver cómo es esta situación y así tranquilizar a la población peruana y con cosas concretas, no con convenios marcos, sino con cosas aterrizadas. Lo que ha pasado en este momento con el último mensaje que acaba de dar el presidente de la República es que no hay nada concreto. Ha hablado de 48 millones, pero no ha dicho nada más. Nosotros podemos pensar como usted, claro, que son los acuerdos marcos. Además ha dicho también que vienen a partir de mañana a las 7:05 de la noche 50.000 vacunas de Pfizer cada semana. ¿Pero cuántas semanas? Se está hablando, él está hablando de las 250.000. Eso quiere decir que nos alcanza 5 semanas nada más y se acaba las vacunas. Y no vamos a terminar con la primera línea, que son enfermeros, médicos, policías, que en buena hora que la haya. Ya estaba anunciado que este mes llegaban 2 millones de vacunas más de Sinopharm, 250.000 vacunas de Pfizer, y ahí también tendrá que aclarar el presidente, porque el ministro dijo que para marzo llegaban 400.000 vacunas de AstraZeneca vía el convenio COVAX, pero luego salió la ministra Bermúdez, la primera ministra, a decir que no son 400.000, sino 240.000.
Entonces lo que necesitamos es claridad, transparencia y, como lo ha señalado usted, Karina, convenios aterrizados, porque el convenio marco no es muy preciso y los peruanos estamos luchando por nuestras vidas. Y acá otra cosa que estoy viendo, ojalá que nos aclare cómo se está procediendo con Rusia, ¿no? Porque si estamos hablando de los convenios con Sinopharm, que es China, y el convenio con Pfizer, estamos hasta el momento dejando fuera a Rusia. Y acá, bueno, Karina, por lo menos el día de hoy ha dicho que sí están hablando con Gamaleya y ha tenido que aceptar que sí hay agentes de Rusia, del Fondo Público de Inversión rusa, de que sí quieren negociar con los privados. Por favor, Luis Iberico, yo le pido que nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero regresamos con usted para hablar de la campaña. De Rusia y de China, porque es bien interesante también, ¿ah? Por supuesto. Acá hay un tema geopolítico que hay que tener a la vista. Por supuesto. Entonces nos vamos a una pausa comercial y regresamos con Luis Iberico. Estamos en Elige Bien con Luis Iberico de Alianza para el Progreso. Bueno, nos habíamos quedado con una pregunta. El presidente de la República ha tenido que admitir ahora de que hay agentes que hay en cada país de este fondo de inversión pública rusa para tratar de negociar con los privados. El domingo se cerró y habló de Pfizer, habló de de Sinopharm y dijo de que estos solamente negociaban con los gobiernos. Ahora ha tenido que admitirlo. Entonces, desde su plan de gobierno, ¿ustedes sí permitirían que los privados ayuden al Estado para una vacunación, no para que hagan negocio, sino para que los empresarios vacunen a sus trabajadores? Mira, Karina, vamos a ver lo que está pasando con Rusia. ¿Por qué crees que el embajador de Rusia salió a declarar directamente, con comunicado y todo, que ellos están dispuestos a venderle al Estado o a los gobiernos locales o a la empresa privada? Porque Rusia lo está haciendo ya en este momento. Los que dicen no hay precedentes, sí hay precedentes, señores, de negociaciones de Rusia, de Sputnik o el Fondo Privado de Inversión Rusa, el Fondo de Inversión Rusa, con privados. Concretamente un caso, Brasil. Brasil en este momento está produciendo vacunas Sputnik, producto de una negociación entre el Fondo de Inversión Directa Rusa y una empresa privada, el laboratorio União Química do Brasil. Así que ya están produciendo todavía de manera complementaria. Es decir, Rusia les manda el principio activo y el laboratorio lo complementa. Pero en abril ya empieza la producción total con empresa privada. Entonces, no es que yo quiera privatizarlo todo o APP quiera privatizarlo todo, por favor. Estado y empresa privada son una sola cosa, un solo país. Las empresas privadas pagan los impuestos con los cuales el Estado se mueve. Y las empresas privadas tienen ciertas potencialidades que hay que aprovechar. Entonces Brasil dejó que haya una negociación directa con un laboratorio privado y en este momento Brasil está produciendo la vacuna. Y por si acaso, Rusia está negociando, y esta es información que está Kodayev en medios serios, ¿no? Está negociando con 15 laboratorios en 10 países del mundo para producir. Y con Europa ya ha homologado su vacuna con la Agencia Europea de Medicamentos para producir en Europa. Entonces, por Dios, si los privados de acá, un laboratorio privado, quiere negociar con Rusia para producir Sputnik aquí dentro de 1, 2 o 3 meses, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que enfrentar? Vamos juntos. Y qué bueno que se haya reunido, pues como te digo, con la CONFIEP, porque eso es lo que propone Alianza para el Progreso. El progreso del Perú lo hacemos todos, Estado y sector privado. Un Estado que obviamente tiene que superar muchas taras, ¿no? El burocratismo, las ineficiencias, la parálisis que hay en el Estado, porque los funcionarios públicos se mueren de miedo de firmar nada, porque pueden terminar hasta en la cárcel, ¿no? Y hay mucha judicialización en ese sentido, lo que no quiere decir que tengan que hacer las cosas mal, que las hagan, sino que hay mucha cautela, mucho pies de plomo. Entonces ahí sale don Miguel Sixia a decir, oiga señor, yo quiero vacunar a los que trabajan en transporte público. ¿Por qué se lo vamos a impedir? No, que se van a saltar a la cola.
¿Y cuál es el problema? El Estado tiene que garantizar el cronograma, pero si una empresa quiere vacunar a su personal, a ver, Karina, en el Perú no está la isla donde viven los adultos mayores, entre los cuales ya estoy yo, o la isla donde viven los jóvenes. Jóvenes y adultos mayores convivimos. Entonces, en Lima, solo en Lima, en la actividad privada formal, hay 1 millón de jóvenes trabajando. ¿Qué pasa si las empresas como las delivery, los taxis satelitales, Uber y todo esto, o las empresas de comida fast food, deciden vacunar a esos jóvenes? ¿Cuál sería el problema? Ese joven, y en el Perú los jóvenes viven hasta muy adultos en la casa de sus padres, cuando vaya vacunado a su casa, donde está su mamá, su papá, de repente sus abuelos, no va a contagiar a esos adultos mayores que van a estar protegidos. No, y así es como se han contagiado, así es como se han contagiado los adultos mayores. Oye, pero dígame, ¿cómo hacemos, cómo hace APP para evitar la usura? No sé cómo decir, el abuso, porque la usura es en el banco, el abuso, cuando quieren ganar 400%, 1200%, que lo hemos visto en pandemia. Así es. El Estado tiene sus organismos de control para todo. No tiene OCITEL, no tiene OCINERMIC para controlar. Pues. No funcionan. Pero el Estado liberal de economía abierta tiene que controlar los abusos y excesos del mercado. Y esas instituciones hay que fortalecerlas y donde faltan hay que crearlas. Por ejemplo, en nuestro plan de gobierno, Karina, y esto es revolucionario, estamos planteando que Indecopi, que es el que nos defiende a todos los consumidores, pase a ser un organismo con autonomía constitucional, como es el BCR, como es el Tribunal Constitucional. O sea, recontrapotenciar a Indecopi con autonomía constitucional para que pueda ejercer su trabajo. O sea, nadie pretende que el Estado deje hacer y deje pasar y el mercado actúe libremente. El mercado tiene defectos y estos abusos que se cometieron son crueles e inhumanos y el Estado ahí sí tiene todo el derecho de ingresar y de pararlos y de sancionar, de castigar. Bueno, entonces no les va a temblar la mano, no van a tener miedo de ir contra empresas muy poderosas, porque lo que se ha visto es que no se meten con empresas poderosas, no se meten con monopolios, no se meten porque simplemente somos economía de libre mercado y ahí no les gusta meter la mano para nada. Bueno, afortunadamente, como lo dijo don César Acuña en una entrevista, él no necesita de los millones de las grandes empresas y de los grandes monopolios. Él está al margen, él ha hecho su fortuna y lo ha hecho con su trabajo y ha salido desde abajo, desde allá, usando hojotas hasta llegar a donde llegó. Así que no tiene acuerdos bajo la mesa con nadie. Aquí nadie está financiando la campaña de Alianza para el Progreso y César Acuña no le debe nada a nadie. Y quizá por eso hay mucha preocupación de que un empresario tan autónomo como César Acuña pueda llegar a Palacio de Gobierno. Pero sí va a haber control estatal, porque la economía de mercado moderna exige control estatal. Hasta para entrar a entidades internacionales de comercio a las que está postulando el Perú, tiene que haber ese tipo de medidas para evitar los abusos de los monopolios y de los oligopolios. Muy bien, usted ha hablado de César Acuña, entonces yo me pregunto, él también ha hecho una fortuna, aplaudo a los empresarios que vienen de abajo y que se convierten en empresarios exitosos y que tienen plata como cancha, pero él ha hecho una fortuna que gran parte se debe a exoneraciones tributarias. Basta ya de exoneraciones tributarias, tanto puede dar este tipo de exoneraciones. ¿Tiene que llegar un límite para estas exoneraciones o no? Hasta el infinito. Hace años que en el Perú se eliminaron las exoneraciones tributarias para las universidades empresa. Así que eso hace tiempo que no existe y César Acuña paga cada año 100 millones de soles de impuestos. No hay exoneraciones para las universidades lucrativas, que son muchísimas además. No existen. Inclusive las universidades sin fines de lucro están con limitaciones en sus exoneraciones tributarias. Así que eso de que las exoneraciones, eso no existe, y las universidades del Grupo Acuña todas pagan sus impuestos. Muy bien, pero también, está en la ley. Desde que se creó SUNEDU no hay exoneraciones. En su momento sí las hubo y nadie estuvo violando la ley. Sí, muchas universidades surgieron
gracias a esas exoneraciones. Las exoneraciones son medidas temporales, no pueden ser eternas. Se da exoneraciones para promover algún tipo de actividad. Y cuando hace muchísimos años se da la ley que permite la universidad empresa, el problema es que en el Perú no había universidades. La población de jóvenes había crecido enormemente y las universidades estatales ahí estaban plantadas y había muy pocas universidades privadas sin fines de lucro. Entonces, se abrieron y ha habido de las buenas y de las malas. Ya entró SUNEDU, cerró las universidades que no cumplían con los requisitos, ninguna universidad del Grupo de Acuña fue cerrada, todas están licenciadas y todas pagando puntualmente sus impuestos. Muy bien, en el tema de SUNEDU, ¿por qué en el plan de gobierno hay, en el tema de la SUNEDU, en uno de los puntos, no quieren que SUNEDU, o ustedes proponen que SUNEDU tenga no un licenciamiento, no otorgue un licenciamiento temporal, sino que sea definitivo? Porque no hay ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo hay los licenciamientos permanentes. Esa es una cosa que yo creo que una vez que tú creas una entidad pública, ese es lo malo pues del estatismo, ¿no? Ya se quieren quedar, ¿no? Y quieren marcar su territorio y estar haciéndote permanentemente. El licenciamiento es un examen... ¿Pero qué pasa si la universidad no cumple con los estándares de calidad? No, es que el estándar de calidad ya se ve con otra cosa que se llama la acreditación. Lo que proponemos es que haya un nivel de acreditación exigente para que venga la siguiente etapa, después del licenciamiento, que es genérico, digamos, y te ven tu infraestructura, tus finanzas, tu plana docente, tus currículums, qué sé yo, después de ver que eso que es lo básico que tiene que darte la universidad para garantizar una calidad educativa, lo siguiente en todas las universidades del mundo es la acreditación de las carreras, de las facultades. Entonces hay que y esa acreditación sí es permanente, no se da una sola vez, se da cada 3, 4, 5 años. Y pierdes ya la acreditación y el Estado tendría que ver las acreditadoras. Y si te quitan la acreditación, ¿pierdes la posibilidad de dar clases? Bueno, si pierdes la acreditación quiere decir que esa facultad no te da ninguna garantía. Ahorita no la puedes perder porque hay muy pocas carreras en las universidades de todo el Perú, ¿eh? Hay pocas carreras acreditadas. Se está avanzando, es una cosa bastante novedosa. Lo que hay que hacer es que eso avance hasta el momento en el cual hay que ver los cronogramas, todas las carreras de las universidades estén acreditadas. Y dentro de ese lapso, carrera no acreditada o se cierra o el Estado no te da el título pues a nombre de la nación, como ocurre en otros países. Yo te doy este diploma, sí, y solo si tu carrera está acreditada. Si no, la universidad le puede dar su diploma, pero no a nombre de la nación. Hay medidas pues para garantizar una educación de calidad, pero tú no puedes estar licenciando permanentemente a todas las universidades. Vivirían al filo del abismo todas las universidades, los padres de familia, los alumnos, los docentes, todos preocupados porque mañana me cierran. Y no, una vez hecho el licenciamiento, obviamente hay que mantener el control de que sigan los laboratorios donde están, y eso se llama acreditación, para que después el laboratorio que abrieron no lo conviertan en chifa, pues, ¿no? Muy bien, entonces ahora pasemos al tema económico, que también estamos bastante golpeados. He visto que en su plan de gobierno ustedes proponen un bono de 600 soles a 5 millones de peruanos por un lapso de 12 meses, si no me equivoco. ¿De dónde van a sacar los recursos? En paralelo a un plan de reactivación económica con una inversión de 100.000 millones de dólares, o sea, más de casi 400.000 millones de soles, en el lapso de 5 años, no al toque, ¿no? Porque tenemos que hacer las dos cosas. Hemos hecho Reactiva Perú y me parece muy bien, pero mucha gente está duramente golpeada económicamente, especialmente los más pobres. Y esa gente tú no le puedes decir, mañana te doy un bono y pasado ya tú arréglatelas como puedas. Son gente que hay que ver el bono como una forma de reinsertarlas al mercado. Y eso va a costar 32.000 millones de soles. ¿De dónde salen? Primero que son 32.000 millones de soles en 2 años, porque una parte va a ser este año y la otra parte va a ser el año 2022. Segundo, estamos viendo de no involucrar al presupuesto general de la República, porque no sabemos cómo lo vas a recibir, aun cuando hay que señalar que hay un fondo de reserva de contingencia que el que se aprobó era de 25.000 millones de soles. Pero eso hay que dejarlo ahí porque puede haber un fenómeno del Niño, un terremoto. Sin embargo, una contingencia también es una pandemia, ¿no es cierto? O sea, de ahí podría salir una parte. Pero la idea es aprovechar que el Perú todavía tiene buen cartel ante el mundo financiero internacional para adquirir un préstamo a muy largo plazo. Hemos adquirido préstamos a 100 años, ¿no es cierto?
hemos adquirido préstamos para Reactiva Perú, en este caso también, con el aval obviamente del BCR y con la participación del Banco de la Nación, adquirir este préstamo para que la gente reciba cada mes sus 600 soles a través de una tarjeta de débito o por las vías electrónicas, que también hay que mejorar ese sistema. Y esa plata, estimada Karina, no es una plata pues, que se va a quedar en el bolsillo de la gente ni que se lo va a llevar el mar. Es plata con la que la gente va a comprar comida, va a comprar medicina, va a comprar útiles escolares porque ya viene el colegio. Es decir, va a entrar esa plata al mercado y te va a permitir dinamizar también la economía. Como decía don César, el que va a comprar papas con esos 600 soles está comprándole aquí al productor de papas. O sea, no es plata que se pierde, es plata que se invierte para reciclar a todas estas personas que no pueden ser dejadas atrás, reciclarlas en la economía, y con esa platita también ya van a poder generar sus pequeños capitales, porque la gran cantidad de peruanos que viven en esta situación son ambulantes, son gente que vende moliente, son microempresarios, emprendedores que se han quedado sin capital. Entonces, por eso le hace un alivio económico y van a poder reactivarse en la economía. Nadie puede ser dejado de lado. Y creo que el Estado, así como reactiva a las empresas, reactiva también a la familia peruana. Y como te digo, en paralelo, las megaobras con 100.000 millones de dólares en 5 años, que incluyen un plan nacional de locales escolares, que también te reactiva la economía. Un plan nacional de hospitales y atención de la primera línea de salud, postas y puestos médicos. Un plan de construcción de represas para la agricultura. El ferrocarril Tumbes-Tacna, que obviamente no pretendemos que se acabe en 5 años, eso es imposible, pero hay que empezar a hacer ese tren longitudinal. La segunda carretera central, que parte de Ollón y llega también a la Sierra Central del Perú. Y así una serie de obras que tenemos que meter el Estado con la asociación pública-privada, el Estado con convenios gobierno a gobierno, el Estado con obras por impuestos, tiene que reactivar la economía. Y no Muy bien, yo tengo una pregunta es un Estado aquí. que no le tiene miedo a la empresa privada, de ninguna manera. Muy bien, Juntos pero ¿cómo hacen para luchar contra la gran corrupción? Porque se llega aquí al país y la corrupción está institucionalizada. Ya se sabía que para ir al MTC a hacer una carretera, en el Club de la Construcción ya te tenías que bajar con tu 5%. Y eso está institucionalizado desde que entrabas a Provías. Entonces, eso no se ha perdido, pues. Todo el mundo sabe cómo se maneja. Sí. ¿Cómo se hace para hacer la mega obra y que no se vaya gran parte en corrupción? Nosotros estamos reduciendo la cantidad de ministerios que tiene el Perú, ¿no? A 16, de 18, 19 a 16, pero también estamos creando nuevos ministerios, porque los ministerios no están escritos en piedra ni son para que dure por los siglos de los siglos, amén. Según la proyección a mediano y largo plazo, construyes un ministerio. Y dentro de los nuevos ministerios que se van a hacer a costa de juntar otros, está el Ministerio de Infraestructura, que no va a ser un aparato burocrático inmenso, va a ser un ministerio muy técnico que va a ver justamente lo que usted está diciendo, ¿no? El Ministerio de Transportes, que planifique todo, pero las obras las ve el Ministerio de Infraestructura. Lo mismo, colegios, lo ve el Ministerio de Infraestructura. Un solo ministerio donde se concentren esas grandes licitaciones, esas grandes asociaciones públicas privadas, esos grandes convenios de obras por impuestos, en un Ministerio de Infraestructura, que es lo que va a ver horizontalmente todas las grandes inversiones que hagan los otros ministerios. Entonces el Ministerio de Agricultura que se dedique a la agricultura, a la tecnificación, a crear las asociaciones de agricultores, etcétera. Pero si vamos a construir las grandes represas que queremos hacer, Ministerio de Infraestructura, para que esa plata no se pierda por aquí y por allá, y cada ministerio hace sus convenios a su real saber y entender. Y eso tiene que ir junto, obviamente, a una drástica política de transparencia que empieza por gobierno electrónico. Hay que ir adelante con el gobierno electrónico, que empieza también por fortalecer la Contraloría General de la República, que tiene que tener mucho más poder y mucho más injerencia, sobre todo en el control previo y en el control concurrente. Porque el control posterior ya te agarró al cutreo, ya se robó la plata, va a ser difícil recuperarlo, meterás a la cárcel, pero a llorar al río. Entonces el control previo y concurrente, especialmente para obras de cierta envergadura, es muy importante para luchar contra esta corrupción que asola a todas las instituciones del Estado.
Muy bien. ¿Qué va a hacer el señor Acuña por la educación? Él que ha hecho todo un imperio basado en la educación. Un solo dato, un solo punto que va a transformar la vida de los peruanos en cuestión de la educación. El quinquenio de la educación pública, no privada, pública. Y en el plan de gobierno están las grandes reformas que hay que hacer en la educación escolar, por ejemplo. Pero ¿cuál es la principal? ¿Cuál es así el centro? Currículum. Los estudiantes tienen que estudiar según sus realidades socioeconómicas, regionales. En muchos países, como en Chile, por ejemplo, la educación escolar se junta con la formación técnica de los alumnos, para que si es que así lo quiere la familia, el estudiante, además de aprender lo que tiene que aprender en el colegio, que es aprender a aprender, porque hoy día en la educación lo único constante es el cambio, así que el estudiante tiene que aprender a aprender, también tiene que adquirir formación de acuerdo a los requerimientos que tienen los sistemas productivos en sus regiones. Esa reforma curricular es absolutamente necesaria. Estamos viviendo todavía con una currícula generalista, todos estudian igualitos, en la misma época del año y exactamente lo mismo. Y eso crea desniveles y eso te crea situaciones irreales en muchísimas regiones. Entonces la reforma curricular es muy importante y tiene que estar acompañada pues de una buena infraestructura. No puede haber colegios sin internet. Eso en el mundo ya eso está dejando de existir. Y por supuesto la calidad docente, ¿no? La calidad docente no solamente exigiendo a que rindan sus exámenes, sino capacitando y modernizando, poniendo al día a los docentes, porque el mundo está cambiando tremendamente y una de las cosas que más está cambiando es la educación. Y estamos hablando del colegio. También consideramos que cada provincia tiene que tener su institución técnica tipo Senati, el modelo Senati. El modelo Senati, porque no todo es universidad, Karina. En este momento la mayor demanda es por técnicos. Claro, educación técnica. Los técnicos obtienen más trabajo y hasta ganan más. Pero esa educación técnica también tiene que ser en las provincias producto de una asociación entre el Estado, la empresa privada y por supuesto el sector educación, ¿no? Tiene que haber una asociación para adecuar las escuelas técnicas a las demandas para el progreso y el desarrollo de esas regiones. Donde hay pesca, pues haremos técnicos en piscigranjas. Donde hay agricultura, haremos técnicos en riego por aspersión y por goteo. Y así, cada realidad, su instituto tecnológico. Y la universidad pública tampoco la vamos a dejar atrás. Por eso el quinquenio de la universidad, de la educación pública. No la privada. La privada complementa. Yo le la pública es la principal. Dar un nombre y que usted me diga lo primero que se le viene a la cabeza. Vacuna Gates. Inhumano y cruel, un crimen. Toledo. Una gran decepción. Vizcarra. Otra gran decepción. El Vacunagate, pero en la Cancillería, porque usted conoce mucho de Cancillería, ha sido embajador. Un tremendo daño a una institución prestigiosa como la Cancillería, que espero que pueda superar esto. Porque tiene gente maravillosa y profesionales de primer nivel. Yo creo que ha sido un golpe muy, muy duro que yo de verdad siento y lamento, porque conozco a los profesionales de nuestra Cancillería. Plagio. Eso ya se aclaró, eso está absolutamente esclarecido y eso es un caso cerrado. ¿A que no se copió nada el señor Acuña? Si no le vamos a hacer caso a los jueces españoles, a la comunidad de Madrid que está conformada por los más prestigiosos académicos y que afortunadamente han revisado el caso de PAPA y han señalado que la tesis es original, entonces ya ¿a quién le creemos? Muy bien. ¿Y plata como cancha? Si te la ganaste rompiéndote el lomo, bien merecida. A quien Dios y su trabajo se la dio, San Pedro se la vendía. Muy bien. Muy bien, entonces, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio para que todos nuestros seguidores y nuestro público sepa cuáles son las propuestas de Luis Iberico y también de el partido político Alianza para el Progreso. Muchas gracias por estar aquí en Elige Bien. Gracias. Gracias a usted.